Están a punto de escuchar un nuevo video, elaborado acorde a los aprendizajes esperados del tercer trimestre de tercer grado de primaria, correspondiente a la asignatura de lengua materna español. Es una preparación entre el plan y programa 2011 con el 2017. Dejaré el material en la descripción de este video para su uso educativo totalmente gratis. Reforzamiento de contenidos fundamentales tercer trimestre, junio-julio. Temas de estudio en español. Adivinanzas. Metáfora en adivinanzas y fábulas. Complemento adverbio, complemento adjetivos, complemento verbos en fábulas. Resumen. Anuncio publicitario. La exposición. Obra de teatro. El periódico. Tema: adivinanzas. Aprendizajes esperados. Identifica la función y las características generales de las adivinanzas. Emplea recursos discursivos al redactar adivinanzas. Adapta el ritmo, la entonación y la modulación de la voz al leer adivinanzas. Actividades. Inicio. Que los alumnos escuchen adivinanzas. Mantener una conversación acerca de la función y las características de las adivinanzas. Recopilar adivinanzas de diversas fuentes, biblioteca, familia, comunidad, entre otros. Desarrollo. Los alumnos conocerán las clasificaciones de las adivinanzas y copian en la libreta la siguiente tabla. Clasificados: alimentos, animales, objetos, letras, cuerpo humano. Por ejemplo, clasificados en alimentos. Adivinanza: no toma té ni toma café y está colorado, dime qué es. Clasificados: animales. Adivinanza: león es y cama al revés, ¿quién soy? Clasificados en objetos. Ejemplo, adivinanza: te tiro del pelo, te enseño los dientes y cada mañana tú lo consientes. Clasificados en letras. Adivinanza: en medio del mar estoy, no soy luna ni sol, ¿quién soy? En clasificados, cuerpo humano, ejemplo de adivinanza: juntos viene, juntos van, uno va delante, otro va detrás. Material: hojas blancas, lápiz, libreta, libro de lecturas. Instrumento de evaluación: lista de cotejo. El mismo tema, los mismos aprendizajes esperados. En actividades: ejercicio. De las adivinanzas recopiladas, clasifiquen cada una. Para eso se apoyen de la siguiente tabla para organizar donde señalen con una palomita donde corresponda. Enseguida explicar sobre el significado de metáfora, el cual consiste en transformar un elemento real en otro, identificándolos por alguna característica o cualidad. Ejemplo: desde hace miles de años hemos transportado al hombre. Ahora nos lleva escondidos en el motor de sus coches. ¿Qué es? Respuesta: el caballo. Mismo material y mismo instrumento de evaluación. Continuando con el mismo tema de adivinanza, los mismos aprendizajes esperados, en las actividades proponemos otros ejemplos de adivinanzas. Ejemplo: redonda como la luna, blanca como la cal, me hacen de leche y no te digo más. ¿Qué es? El queso, ¿verdad? Siguiente ejemplo: tengo un tabique en el medio y dos ventanas a los lados, por la que entra aire puro y sale el ya respirado. ¿Qué es? La nariz. Muy bien. Siguiente ejemplo: oro parece, plata no es. El que no lo sepa, tonto es. ¿Qué es? El plátano. Perfecto, muy bien. Siguiente ejemplo: mis caras redondas, qué estiradas son. A fuerza de golpes, así canto yo. ¿Qué es? Los tambores. Perfecto. Después de varios ejemplos y explicaciones, es hora que los estudiantes inventen adivinanzas. Elaboren sus borradores de adivinanzas de manera metafórica
tratando de respetar la ortografía y puntuación. Producto final es la presentación de 2 adivinanzas. El mismo material, hojas blancas, lápiz, libreta y el instrumento de evaluación, que es la lista de cotejo. En la lista de cotejo podemos encontrar en la columna el número de alumnos, el nombre de los estudiantes, los aprendizajes esperados, si son logrados o no, identificar la función y las características generales de las adivinanzas, emplear recursos discursivos al redactar adivinanzas, adapta el ritmo, la entonación y la modulación de la voz al leer adivinanzas, otros aspectos como ortografía y puntuación adecuada, crea adivinanzas, clasifica las adivinanzas. En los temas de adverbio, adjetivos, verbos dentro de la fábula, los aprendizajes esperados son: identifica las características de personajes y escenarios y establece su importancia en el cuento o fábula. Usa palabras y frases adjetivas y adverbiales para describir personas, lugares y acciones. Las actividades que se proponen en inicio es que los alumnos escuchen cuentos y fábulas, analicen las tramas y escenarios, apoyarse de la página 53 del libro de lecturas o la página 74 de lengua materna, mostrarles la siguiente tabla y explicarles el uso de los adverbios, que encontramos a 7. El primero es lugar, y adverbios que encontramos es aquí, allá, cerca, lejos, arriba, abajo, fuera, adentro, atrás, adelante. La siguiente es la duda. Encontramos las palabras acaso, tal vez, quizás, quizá. La siguiente es negación. No, nunca, jamás, tampoco. La siguiente es cantidad. Mucho, más, poco, bastante, tanto, menos, nada, muy. La palabra afirmación encontramos sí, además, también, ciertamente. El adverbio tiempo encontramos mañana, después, entonces, temprano, recién, luego, antes, ayer, aún, ahora, hoy, tarde. La siguiente adverbio es de modo. Encontramos bien, mal, así, rápidamente, cómodamente, justamente. Material: hojas blancas, lápiz, libreta, libro de lecturas. En instrumento de evaluación, lista de cotejo. En las actividades de desarrollo de los cuentos y fábulas leídas, van a elaborar una tabla como la siguiente para que descubran los adjetivos que describen las cosas, animales y personas. Enseguida van a elaborar también en la libreta el siguiente mapa mental, donde les explica lo que es el adjetivo y en qué partes lo pueden encontrar: en las cualidades, en el color, en el sabor, en el modo de ser, en la forma y la temperatura. Conforme van avanzando en las actividades, se les va a mostrar una lista de verbos y explicarles que pueden conjugarse en pasado, presente y futuro con los pronombres yo, tú, él o ella, nosotros, ustedes y ellas o ellos. Al terminar, van a resolver en su libreta la conjugación en pasado, presente y futuro de algunos verbos que pueden ellos realizar, y esta actividad se puede repetir varias veces. Continuaremos con las actividades y como ejercicio se les pedirá que lean cualquier fábula que sea de su interés y descubran los adjetivos del escenario, de personajes principales, secundarios, y van a elaborar una tabla como la que se muestra, a donde van a poder organizar sus respuestas. Enseguida también van a subrayar con color rojo los adverbios que encuentren, y esas actividades se van a repetir con diferentes fábulas. Al terminar, van a elaborar tarjetas con las descripciones de escenarios o personajes de cualquier cuento o fábula que decidan. La descripción debe estar detallada por características físicas o atributos del personaje, empleando palabras con frases, adjetivas y adverbiales. Se pondrá atención a la ortografía y puntuación adecuada. El producto final de estos temas
es que ellos elaboren un memorama con descripciones de personajes y escenarios para que sean identificados y de esta manera tendrán una actividad divertida. En la lista de cotejos se les va a evaluar lo siguiente: que identifiquen las características de personajes y escenarios y establece su importancia en el cuento o fábula. Usa palabras y frases adjetivas y adverbiales para describir personajes, lugares y acciones. Tiene ortografía y puntuación adecuada. Elabora tarjetas con la descripción de escenarios o personajes. Elabora el memorama. Del tema la fábula, los aprendizajes esperados son: se familiariza con la lectura y escucha de narraciones tradicionales de la región, mitos, leyendas, fábulas, cuentos u otros. Reconoce partes importantes de la narrativa. Reflexiona sobre el uso del tiempo pasado para narrar sucesos pretérito y copretérito. Las actividades: inicio. Con las lecturas de cuentos y fábulas anteriores, explicarles a los estudiantes que deberán relatar uno haciendo uso de la metáfora y moraleja. Desarrollo. Los estudiantes identifiquen las moralejas dentro de cuentos o fábulas. Entiendan que la moraleja es el consejo que se da para que cambiemos algunas conductas. Seleccionar y escriban 5 ejemplos de moralejas con su explicación. Aquí unos ejemplos. Según hagamos el engaño, así recibiremos el daño. Nunca trates de abarcar más de lo debido, pues te frenarás. En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Conoce siempre a los malvados, para que no te atrapen con sus engaños. Más vale estar solo que mal acompañado. Cuando te veas en peligro o necesidad, no maltrates la mano de quien viene en tu ayuda. No trates nunca de complacer y quedar bien con todo el mundo, te será imposible. Material: hojas blancas, lápiz, libreta, cuentos, fábulas. Instrumento de evaluación: la lista de cotejo. Otro ejemplo de moraleja: nunca olvides que en la unión se encuentra la fortaleza. Ten en cuenta que si vas por la vida dañando a la gente, algún día recibirás a cambio tu propia medicina. Ejercicio: que los estudiantes unan con una línea diferentes fábulas o cuentos con sus respectivas moralejas. Con color rojo señale la metáfora que encuentren a cada cuento o fábula. Ejercicio: organizar a los estudiantes en equipos para que seleccionen una narración de su interés, analicen su trama y planeen cómo elaborar la suya. Trabajen con el grupo en la elaboración del texto como un taller de escritura en el que se revisen los borradores de los estudiantes y valoren su coincidencia con otros textos. Finalmente, presenten cuentos o fábulas. En la lista de cotejos se evaluará lo siguiente: se familiariza con la lectura y escucha de narraciones tradicionales de la región, mitos, leyendas, fábulas, cuentos u otros. Reconoce partes importantes de la narrativa. Reflexiona sobre el uso del tiempo pasado para narrar sucesos pretérito y copretérito. Su ortografía y puntuación es adecuada. Comprende la moraleja y metáfora en cuentos o fábulas. Elabora su cuento o fábula. En el tema resumen, los aprendizajes esperados son: elabora resúmenes en los que se describen procesos naturales, localiza un texto en el que se describan procesos naturales, decide, con ayuda del profesor, cuál es la información relevante según el propósito de estudio o búsqueda, registra, con sus palabras, ideas relevantes de un texto leído, recupera la información registrada para cumplir diversos propósitos, profundizar en el tema, escribir un texto o preparar una exposición. Las actividades: inicio. Los estudiantes leerán textos informativos acerca de procesos naturales. También explorarán distintas fuentes de desarrollo de habilidades que les ayudarán a hacer resúmenes para comprender mejor un tema y exponerlo. Resumen: es una escritura de un texto que transmite la información de otro texto de manera abreviada. Desarrollo: lean los estudiantes el texto Un mundo interactivo, página 96 de su libro de lengua materna. Se den cuenta que se trata de un resumen y deben identificar los dos procesos naturales que habla. En la libreta elaboren un dibujo que explique cada proceso.
Para el siguiente texto de la página 97, los estudiantes señalen el título, ya sea subrayándolo o encerrándolo en óvalo. Lo lean junto al docente y juntos subrayen la información que vayan acorde al título. Resuelvan la página 98, donde identifiquen aspectos de la lectura como por ejemplo, las 4 etapas de transformación de la mariposa y el esquema que expliquen el orden que sucede. Material: hojas blancas, lápiz, libreta, textos informativos, libro de texto. Instrumento de evaluación: lista de cotejo. En las actividades, en la lectura de la página 99, los vasos de nuestro planeta, los estudiantes trabajarán en parejas. Uno de ellos explicará al otro el proceso de formación de los ríos. Con la información que se reciba hará el esquema en una hoja blanca. Luego entre los dos elaborarán un texto que acompaña el esquema en el que expliquen los elementos que intervienen en la conformación de los ríos. Al terminar comparen cada pareja sus productos, hagan correcciones y sugerencias. Las lecturas de las siguientes páginas apoyan a entender más a los estudiantes el proceso de elaborar resúmenes, de la página 102 a la 104, de la 106 a la 108, de la 112 a la 116 y de la 118 a la 124. Final. De los resúmenes que elaboren, los estudiantes deben contener la idea central, escritura clara y legible, propias palabras y secuencia lógica. Material: hojas blancas, lápiz, libreta, texto informativo, libro de texto. El instrumento de evaluación: la lista de cotejo. Y en la lista de cotejo lo que se va a evaluar es que elaboren resúmenes en los que se describen procesos naturales, localicen un texto en el que se describan procesos naturales, decide con ayuda del profesor cuál es la información relevante según el propósito de estudio o búsqueda, registra con sus palabras ideas relevantes de un texto leído, recupera la información registrada para cumplir diversos propósitos, profundizar en el tema, escribir un texto o preparar una exposición. Del tema anuncio publicitario, de los aprendizajes esperados son: elabora avisos para difundir algún producto o servicio entre la comunidad escolar, explora el periódico y ubica la sección de anuncios clasificados, identifica cómo se organizan los apartados de la sección: inmuebles, menaje de casa, autos, servicios, empleos, lee anuncios de los diversos apartados y reconoce como estructura el discurso para promover empleos, servicios o la compraventa de artículos, así como los datos que incluyen. Escribe un anuncio clasificado para promover un producto o servicio de algún miembro de su familia o comunidad. Reflexiona y distingue la escritura de un anuncio clasificado por su brevedad y la información que contiene de otros tipos de texto, informativos o literarios. Utiliza adecuadamente signos de puntuación como el punto y la coma. Actividades. Inicio. Regresamos a los temas del periódico y revista como medios que utilizan los anuncios publicitarios. Los estudiantes deben saber que en el futuro necesitarán avisar a otros acerca de algún hecho en particular o deberán consultar un aviso o anuncio. Y muchas personas por eso usan el periódico o revista para mostrar al público su aviso o anuncio. Decirles que un anuncio publicitario es conocido como aquel mensaje que se hace con la intención de que las personas puedan obtener conocimiento sobre un producto, un hecho, un acontecimiento o algún otro aspecto, con fines comerciales. Material: hojas blancas, lápiz, libreta, periódico, revista, libro de texto y instrumento de evaluación, lista de cotejo. En el desarrollo de las actividades, explorar anuncios publicitarios, periódicos y revistas. Identifiquen a qué tipo de público van dirigidos y su estructura. Comentar con los estudiantes la importancia de que los avisos o anuncios contengan la información necesaria sobre el producto o servicio ofrecido. Luego los estudiantes ampliarán más el conocimiento sobre los anuncios publicitarios con apoyo de las siguientes páginas del libro de lengua materna, de la página 126 a la 128, de la página 130 a la 133, de la página 135 a la 138, y finalmente elaboren y publiquen sus anuncios publicitarios en el periódico mural. El material es el mismo: hojas blancas, lápiz, libreta, periódicos, revistas, libro de texto, y el instrumento de evaluación es la lista de cotejo. En la lista de cotejo se les va a evaluar lo siguiente: que elaboren avisos para difundir algún producto o servicio entre la comunidad escolar, exploren el periódico y ubiquen la sección de anuncios clasificados, identifican cómo se organizan los apartados de la sección: inmuebles, menaje de casa, autos, servicios, empleo. Lee anuncios de los diversos apartados y reconoce cómo estructuran el discurso para promover empleos, servicios o la compraventa de artículos,
así como los datos que incluyen. Escribe un anuncio clasificado para promover un producto o servicio de algún miembro de su familia o comunidad. El siguiente tema es la exposición. Los aprendizajes esperados son: presenta una exposición sobre algunas características relevantes del lugar donde vive para presentar la exposición. Recopila información de distintas fuentes orales o escritas para preparar una presentación sobre algunas características del lugar donde vive. Organiza la información en temas y subtemas. Se vale de recursos gráficos para enriquecer su presentación. Utiliza el lenguaje formal al atender las exposiciones. Escucha con atención, toma notas, hace preguntas pertinentes. Actividades. Inicio. Se les explica a los estudiantes que en el tema de la exposición tendrán una doble faceta, como expositores y como audiencia. Escriban en su libreta la definición de exposición. Es la acción de presentar algo para que sea visto, manifestarlo, hablar de algo para darlo a conocer. En la página 140 del libro de lengua materna deben de responder preguntas referentes a qué material visual se utiliza en una exposición y además platiquen de exposiciones que recuerden que hayan participado. Desarrollo. Comenzarán por realizar una lista de temas que gusten investigar sobre su comunidad, por ejemplo, la gastronomía, el deporte, el baile, su historia de origen, etc. Se apoyarán de la página 142 y 143. Enseguida sostener una plática de cómo deben prepararse para una exposición. Se apoyarán de la página 144. Material: hojas blancas, lápiz, libreta, libro de texto. Instrumento de evaluación: lista de cotejo. Luego en parejas decidirán qué tema van a pensar en exponer. Deberán de buscar fuentes de información y para que quede claro pueden apoyarse de la página 146 y 147. Para seguir mostrando al estudiante la forma correcta de prepararse ante una exposición, las siguientes páginas del libro de lengua materna servirán de apoyo. La página 148 a la 150. Supervisar a las parejas en la elaboración de apoyos gráficos para su exposición. Por ejemplo, si van a hablar de las características geográficas, es importante que utilicen mapa. Si el tema elegido es la fauna y la flora, pueden utilizar cuadros sinópticos para mostrar una clasificación de los animales y las plantas. Si van a hablar de las actividades productivas de su comunidad, pueden utilizar tablas de doble entrada y dibujos que las ilustren. Final. Presenten una exposición sobre la localidad donde viven. Material: hojas blancas, lápiz, libreta, libro de texto. Instrumento de evaluación: lista de cotejo. En la lista de cotejo viene lo que se les va a evaluar. Presenta una exposición sobre algunas características relevantes del lugar donde vive para presentar la exposición. Recopila información de distintas fuentes, orales o escritas, para preparar una presentación sobre algunas características del lugar donde viven. Organiza la información en temas y subtemas. Se vale de recursos gráficos para enriquecer su presentación. Utiliza el lenguaje formal al atender las exposiciones. El siguiente tema es la obra de teatro. Los aprendizajes esperados son: se familiariza con la organización de las obras de teatro, distribución de los nombres de personajes, acotaciones y diálogos en la página, uso de tipografía y puntuación para distinguirlos, identifica acotaciones y diálogos en obras de teatro con formatos variados, reconstruye la historia en tanto secuencia de acontecimientos a partir de las pistas que se dan en diálogos y acotaciones, identifica el espacio y tiempo en que transcurre la historia, expresa su interpretación de las características y motivaciones de los personajes a partir de sus acciones y diálogos, así como de las actitudes y movimientos sugeridos en las acotaciones. En las actividades de inicio, organizar la lectura colectiva y comentada de obras de teatro para que los estudiantes se familiaricen con su forma de presentar las historias. Comenten sobre alguna experiencia que hayan tenido sobre participar en una obra de teatro. En la página 158 del libro de lengua materna se presentan algunas preguntas para saber qué saben sobre el tema. Desarrollo. En la página 159 podrán comparar entre cuento y una obra de teatro. Para eso leerán un fragmento del cuento El gato con botas. En la parte de abajo de la página vienen preguntas que el estudiante debe escribir y responder en la libreta. De la página 160 a la 174 del libro de lengua materna nos conduce sobre la organización de la obra de teatro, sus partes, elementos, el tiempo y espacio. Final. Presentar el escrito de una obra de teatro propia. Material: hojas blancas, lápiz, libreta, libro de texto. Instrumento de evaluación: lista de cotejo. En la lista de cotejo se les va a evaluar: se familiariza con la organización gráfica de las obras de teatro, distribución de los nombres de personajes, acotaciones y diálogos en la página, uso de la tipografía y puntuación para distinguirlo.
Identifica acotaciones y diálogos en obras de teatro con formatos variados. Reconstruye la historia en tanto secuencia de acontecimientos a partir de las pistas que se dan en diálogos y acotaciones. Identifica el espacio y el tiempo en que transcurre la historia. Expresa su interpretación de las características y motivaciones de los personajes a partir de sus acciones y diálogos, así como de las actitudes y movimientos sugeridos en las acotaciones. Del tema del periódico, los aprendizajes esperados son: explora varios periódicos e identifica algunas secciones que lo integran: avisos, cartelera, deportes, noticias locales, regionales o internacionales. Lee los titulares y encabezados y elige una nota informativa que considere relevante. Reflexiona y reconoce algunas características de la forma y el contenido de la nota informativa: extensión, presentación gráfica, ubicación en primera plana o en secciones interiores, estructura del texto, encabezado, entrada y cuerpo, tipo de lenguaje que utiliza, formal o informal. Comenta la nota informativa y explica por qué la considera relevante. Identifica los hechos, lo protagoniza, el lugar, la fecha y los posibles motivos de lo sucedido. Reconoce, si es que las tiene, las fuentes citadas y el autor de la nota informativa. Reflexiona sobre el uso de los verbos en los titulares y encabezados. Distingue el uso de mayúsculas y minúsculas en notas informativas, así como las diferencias en la tipografía. Reflexiona sobre el uso de expresiones que jerarquizan la información en primer lugar, finalmente también, entre otras. Actividades de inicio. Se pretende que los estudiantes conozcan más la compleja estructura y organización del periódico, pero sobre todo que profundicen en el conocimiento de la nota informativa. Anteriormente se utilizó el periódico para los anuncios publicitarios, pero ahora en este espacio explorarán las secciones y elegirán una nota informativa relevante. Para comenzar, lean la página 176 de su libro Lengua Materna y respondan una serie de preguntas para evaluar el conocimiento que tengan. En los primeros días de este tema deben traer un periódico cada quien. Material: hojas blancas, lápiz, libreta, libro de texto, periódicos. Instrumento de evaluación: la lista de cotejo. En el desarrollo de las actividades, en la página 177 explica sobre el significado del periódico y expone ejemplos de notas informativas. Con los periódicos reunidos, organizar al grupo como mejor les parezca más adecuado para que exploren los periódicos. Guiarlos para que identifiquen las diferentes secciones que los componen y los tipos de texto que incluyen sin profundizar en ellos. Solicite que seleccionen algunas notas informativas que llamen su atención por su encabezado o imagen. Por ejemplo, verifique con el grupo que en realidad se trate de notas informativas y no de otros textos periódicos. A partir de reconocer características como titulares, encabezados, entradas, extensión, imágenes o gráficos de apoyo, entre otros. Material: hojas blancas, lápiz, libro de texto, periódico. El instrumento de evaluación es la lista de cotejo. Para mayor comprensión se apoyan de las páginas 178 a la 180, de la 182 a la 184, de la 186 a la 190, del libro de Lengua Materna. Leer con el grupo algunas de las notas informativas seleccionadas. Al terminar, propicia un intercambio de ideas acerca de hecho que difunden y cómo lo hacen. Motivarlos para que expresen su opinión acerca de lo leído. Reflexionen sobre la relevancia de dar a conocer hechos importantes para la comunidad. Finalmente, observar si los estudiantes identifican algunas secciones del periódico. Las notas informativas, las partes básicas de la nota informativa: encabezado, entrada y cuerpo. Material: hojas blancas, lápiz, libreta, libro de texto, periódico. Instrumento de evaluación: lista de cotejo. En la lista de cotejo vamos a evaluar lo siguiente: que explore varios periódicos e identifique algunas secciones que lo integran: avisos, cartelera, deportes, noticias locales, regionales o internacionales. Lea los titulares y encabezados y elija una nota informativa que considere relevante. Comente la nota informativa y explique por qué la considera relevante. Distingue el uso de mayúsculas y minúsculas en notas informativas. Reflexiona sobre el uso de expresiones que jerarquizan la información en primer lugar, finalmente, también, entre otras. Reflexiona y reconoce algunas características de la forma del contenido de la nota informativa: extensión, presentación gráfica, ubicación en primera plana o en secciones interiores, estructura del texto, encabezado, entrada y cuerpo, tipo de lenguaje que utiliza, formal o informal. En el tema del folleto, los aprendizajes esperados son: conoce la función y las características gráficas de los folletos y los emplea como medio para informar a otros. Identifica e integra información relevante de diversas fuentes. Usa títulos y subtítulos para organizar y jerarquizar información. Infiere el significado de palabras desconocidas a partir de la información contextual
de un texto. Encuentra patrones ortográficos en palabras derivadas de una misma familia léxica. Actividades de inicio. Sostener una discusión en grupo sobre situaciones de peligro a las que estén expuestos en su localidad, riesgos climáticos, de salud, entre otros. Escriban en su libreta un folleto. Es un medio gráfico para comunicar ideas, vender productos, informar o convocar personas, etc. Son pequeños en cuanto a tamaño. Casi siempre una hoja que se dobla en 2 o 3 partes, es decir, un díptico en 2 o un tríptico en 3. Mostrar el folleto del que se realizó en el Diplomado de Vida Saludable, lo lean y analicen la información. Se apoyen también de la página 201 de su libro de lengua materna y observen el folleto díptico que aparece y respondan lo que se les pide. En el desarrollo, comparen el folleto del Diplomado de Vida Saludable con el díptico y resuelvan la página 202. Seleccionen un tema para elaborar su propio folleto informativo. Material: hojas blancas, lápiz, libreta, libro de texto, folletos. Instrumento de evaluación: la lista de cotejo. Presenten borrador el folleto en el que emplear los recursos gráficos para ordenar y resaltar información, títulos, subtítulos, mayúsculas, billetas, ilustraciones. Resuelvan la página 203, resuelvan la página 204 con la elaboración de un cartel. Mostrar los elementos que debe llevar: título, ilustración, eslogan, logotipo. Producto final: presenten un folleto sobre un tema de seguridad para distribuirlo e informar a la comunidad. Material: hojas blancas, lápiz, libreta, libro de texto, folletos. Instrumento de evaluación: lista de cotejo. En la lista de cotejo se les va a evaluar que conozcan la función y las características gráficas de los folletos y los empleen como medio para informar a otros. Identifiquen e integren información relevante de diversas fuentes. Usa títulos y subtítulos para organizar y jerarquizar información. Infiere el significado de palabras desconocidas a partir de la información contextual de un texto. Encuentra patrones ortográficos en palabras derivadas de una misma familia léxica. Del tema de trabalengua, los aprendizajes esperados son: reconoce juegos de palabras en los que predomina la musicalidad del lenguaje, aunque lo que se diga no parezca coherente, jintajáforas, trabalenguas, entre otros. Amplía su capacidad de escucha atenta, considerando la forma y el significado de lo que se dice, y enriquece su habilidad articulatoria. Reflexiona sobre la forma sonora y gráfica de las palabras. Analiza su significado y enriquece su léxico. Juega con parecidos sonoros y gráficos de palabras y frases que pueden tener distintos significados. Reflexiona sobre la ortografía, separación entre las palabras, ortografía de palabras homónimas. Actividades de inicio. Los estudiantes reconozcan las características y funciones de los juegos de palabras, jitanjáforas, calambur, trabalenguas y paranomasias. El calambur consiste en modificar el significado de una palabra o frase agrupando de distintos modos sus sílabas. Ejemplo: oro parece, plátano es; oro parece, plátano es. Paranomasia consiste en emplear palabras con sonidos similares de distintos significados. Ejemplo: yo siento el asiento un poco incómodo. La jintajáfora es una manifestación poética, creada a base de palabras o expresiones inventadas carentes de significado. Son palabras que no buscan un fin específico. Se crean en función a la musicalidad, ritmo y creatividad auditiva. Ejemplo: arran san san, uri 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 uri, arran san san, arran san san. Material: hojas blancas, lápiz, libreta, libro de texto, instrumento de evaluación. Desarrollo. Resuelvan la página 216 de su libro de lengua materna. Deben leer Jirafas y Calamares. Es una historieta donde unos niños descubren lo que sucede en su pueblo. De la página 207 lean para que conozcan más sobre jitanjáforas, calambur, trabalenguas y paranomasias. De la página 208 descubren la semejanza entre paranomasias y calambur. Creen algunas paranomasias y calambur a partir de las palabras quemadura, helado, enmascaradas y lloviera. De la página 210 a la 216 marca el libro de lengua materna varios ejercicios de juegos de palabras. Deben poner atención en los sonidos y formas de escritura. Debe darse cuenta que algunas palabras suenan igual, pero que al separar las sílabas que las componen adquieren otro significado. Producto final: presenten 3 juegos de palabras nuevos donde combinen los fonemas. Material: hojas blancas, lápiz, libreta, libro de texto, instrumento de evaluación, lista de cotejo. En la lista de cotejo se va a evaluar lo siguiente: reconoce juegos de palabras en los que predomina la musicalidad del lenguaje
aunque lo que se diga no parezca coherente, gintanjáforas, trabalenguas, entre otros. Amplía su capacidad de escucha atenta, considerando la forma y el significado de lo que se dice, y enriquece su habilidad articulatoria. Reflexiona sobre la forma sonora gráfica de las palabras, analiza su significado y enriquece su léxico. Juega con los parecidos sonoros y gráficos de palabras y frases que pueden tener distintos significados. Reflexiona sobre la ortografía, separación entre palabras, ortografía de palabras homónimas. Hasta aquí hemos llegado al final del video. Espero que les sea útil esta planeación durante el tercer trimestre para tercer grado de primaria. La verdad es que fue un poco rápido, concreto en lo que pienso realizar. Esto todavía lleva a modificación porque se les va a integrar más actividades, pero por lo pronto es lo más concreto para lograr cumplir con la planeación y tener una clara idea de lo que se va a trabajar durante este tercer trimestre. Espero que les sea útil, compañeros, y pues nada más me queda por pedirles el apoyo de suscribirse, darle un buen like a este video, y si llegaron hasta esta parte, tener conocimiento que ya tengo por ahí abierto el super chat, apoyarme con un emoji ahí que me manden de agradecimientos. Muchas gracias por suscribirse y seguirme. Que estén bien, que Dios los cuide y nos vemos pronto en otro video. Y por lo pronto, muchas gracias, nos vemos, adiós.